Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo video del programa de Matemáticas 3 de la Secretaría de Educación Pública. Vamos a ver Teorema de Pitágoras. El eje es forma, espacio y medida. Los subtemas son análisis de las relaciones entre las áreas de los cuadrados que se construyen sobre los lados de un triángulo rectángulo. Explicación y uso del teorema de Pitágoras. Los aprendizajes esperados para este tema es resuelve problemas que implican el uso de teorema de Pitágoras. Bien, como puedes ver, lo que espera la Secretaría de Educación Pública de ti es que seas capaz de resolver problemas en donde se tenga que aplicar el teorema de Pitágoras. Muy bien, vamos a ver cómo se va a lograr esto. Vamos a recordar las características de los triángulos rectángulos, también explicando el teorema de Pitágoras y resolviendo problemas en donde se aplica el teorema de Pitágoras, es decir, en un momento más vamos a recordar las características de los triángulos rectángulos, te vamos a explicar lo que es el teorema de Pitágoras y vamos a hacer 3 ejemplos en donde vamos a aplicar este teorema. Recordando las características de los triángulos rectángulos. En primer término vamos a hablar por su característica tal vez la más importante, que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados, un ángulo perpendicular entre estos dos lados. A este ángulo lo representamos con un cuadro, a diferencia de que todos los demás ángulos de cualquier triángulo se representan o se indican con un arco. Bien, todos los lados opuestos al ángulo recto recibe el nombre de la hipotenusa. Por lo tanto, podemos afirmar que la hipotenusa tiene 2 características. 1, está siempre opuesto al ángulo de 90 grados y es el lado más largo, es más grande que cualquiera de los otros 2. Bien, ahora veamos otra característica. A los otros 2 lados del triángulo rectángulo se les llama catetos. Ahorita vamos a evitar llamarle cateto mayor, cateto menor, cateto 1, cateto 2. Simplemente se llaman catetos. Bien, en cada vértice, aquí tengo los 3, a cada vértice se le nombra con una letra mayúscula. Este es el vértice A, que también se puede llamar así al ángulo. Este es el vértice B, que también así se le puede llamar al ángulo. Este es el vértice C, que así también le puedo llamar al ángulo. Bien, luego a cada uno de estos vértices, a cada uno de estos ángulos, hay un lado opuesto. Por ejemplo, el lado opuesto a este vértice es este. Por lo tanto, lo nombramos como A, cateto A, minúscula. Esta es mayúscula, pero esta es minúscula. A este vértice B, ¿sí?, tiene un lado opuesto, que es este cateto, y al que llamamos B minúscula. Y este vértice, al que llamamos C mayúscula, su lado opuesto es la hipotenusa y lo nombramos con C minúscula. Si a ti te cuesta trabajo identificar la hipotenusa porque las características del triángulo te impiden determinar cuál es la hipotenusa por simple inspección, basta con que localices el ángulo recto y el lado opuesto, ese será la hipotenusa. Explicando el teorema de Pitágoras. Este es otro de los puntos que tenemos que hacer para lograr el aprendizaje, para lograr los aprendizajes esperados. Vamos a explicar el teorema de Pitágoras. Yo tengo un triángulo rectángulo, ya hablamos de este, aquí están sus características, sus vértices, los hemos nombrado sus lados.
Si yo tomo la longitud de este cateto que te estoy señalando con el mouse y dibujo hacia su lado izquierdo un cuadrado de ese tamaño, recuerda que todos los lados tendrían que ser igual, y luego con la longitud del cateto B también dibujo un cuadrado, fíjate que el área sumada de estos dos cuadrados me tendrá que dar el cuadrado de, si yo dibujara acá esto. Para que quede más claro, vamos a ver la siguiente figura. Mira, aquí tengo un triángulo rectángulo. Le he dibujado en su lado izquierdo un cuadrado. En el lado inferior, un cuadrado. Fíjate que si yo sumo aquí 4 unidades, 4 cuadrados, ¿sí? Resulta que esto me da 8. Forzosamente, este cuadrado debe de tener en su interior 8, y así es efectivamente. 4 que puedes observar con facilidad, y otros 4 en los cuales únicamente tenemos sus mitades, pero que si nosotros juntamos esto, entonces lograríamos hacer los otros 4 cuadros. Es decir, la suma de estos cuadrados más la suma de estos cuadrados da como resultado este. Viéndolo de otra manera, estos cuadrados es la suma de estos dos. Bien, si este es el lado C, porque así lo vimos anteriormente, aunque no es una regla que se llame así, este lado, esta longitud sería C y esta C. Para obtener el área sería C por C, C cuadrada. El área de este cuadrado es C cuadrada. Si yo tengo esta longitud A, entonces esta longitud también tiene que ser la misma A. Como es un cuadrado, para determinar su área digo A por A cuadrada. El área de este cuadrado es A cuadrada, y lo mismo acá, tengo B cuadrada. Pero, ¿cómo representamos esto en un modelo matemático? ¿Cómo lo representamos en una ecuación? De la siguiente manera, mira aquí hice una reducción del tamaño de la figura que estamos analizando, y decimos que C cuadrada, es decir, el cuadrado, el área de este cuadrado, es igual a la suma de las áreas de estos dos cuadrados. Dicho de otra manera, ¿sí? C cuadrada o la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esto es lo que le fascina a los autores, a los matemáticos, y es a donde tú como alumno te empiezas a confundir. C cuadrada, en este caso es la hipotenusa, y podemos decir simplemente C cuadrada, o podemos decir el cuadrado de la hipotenusa. Cada uno de estos son los catetos, son los cuadrados, y podemos decir el cateto 1 elevado al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado nos va a dar el área del cuadrado que se encuentra en la hipotenusa. Muy bien, hagamos este primer análisis. Ya sabes, en una explicación rápida y breve, que si yo tengo una potencia en el miembro izquierdo, esta va a pasar como raíz al miembro derecho. En este caso es una potencia cuadrada, pues es una raíz cuadrada. Es una potencia al cuadrado, por lo tanto es una raíz cuadrada, y me quedaría que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Sin embargo, si yo quiero calcular uno de los catetos, por ejemplo, yo quiero calcular el cateto A, sería que el cuadrado del cateto A es igual al cuadrado que se encuentra en la hipotenusa menos el cuadrado que se encuentra en el cateto B. Dicho despejado, digo que el cateto A es igual a la raíz cuadrada de el cuadrado del cateto menos el cateto B. Observa que primero tengo, ¿sí?, el cuadrado de la hipotenusa para que la raíz no me vaya a quedar imaginaria. Ok, sigamos adelante. Puede ser que lo que yo quiera calcular sea
el cateto B. Entonces el cuadrado del cateto B es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado de A. Si yo paso la potencia al miembro derecho, entonces me queda que el cateto B va a ser igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. La hipotenusa al cuadrado menos el cuadrado que se encuentra en el lado A. Te recomiendo que por lo pronto, antes de que las memorices, antes de que las practiques, copies esto en un pequeño formulario, copies estas ecuaciones para que puedas resolver los primeros ejercicios que vas a ir haciendo. Bien. Para lograr los aprendizajes esperados, vamos a la última parte, resolver problemas. Bien, aquí tengo un problema, nos lo propone el autor y dice, para el siguiente cuadrado, halla la medida de su diagonal, sabiendo que su perímetro mide 16 unidades. Bien, esto es todo lo que me da un cuadrado, me da el planteamiento del problema, me da un cuadrado y en él me dibuja la diagonal y me dice que el perímetro mide 16 unidades. Yo sé que el perímetro es igual a 16 unidades, ese es mi dato, eso es lo que me proporciona, me dice que es cuadrado, por lo tanto, si es un cuadrado, entonces el perímetro es igual a 4 veces su longitud. Si yo despejo L de longitud, entonces tengo que la longitud va a ser igual al valor que tenga el perímetro entre 4. Muy bien. Si yo sustituyo los valores que me da, 16 unidades entre 4, 16 entre 4 es 4 unidades. La longitud es igual a 4 unidades. ¿Cuál de estos lados mide 4 unidades? Todos, porque es un cuadrado, y los lados de un cuadrado, todos miden lo mismo. Muy bien, ahora, con esto, ¿qué tengo que trabajar? Bueno, en este caso la hipotenusa se llama D minúscula. Entonces el cuadrado de mi hipotenusa va a ser igual a A cuadrada más B cuadrada. ¿Qué lado se llama A cuadrada y qué lado se llama B cuadrada? No importa, es una simple referencia. ¿Por qué en este caso no importa? Por algo muy sencillo, todos los lados son iguales. Bien, entonces vamos a proceder a pasar la raíz al miembro derecho y al mismo tiempo a sustituir los valores. Tengo que A vale 4, lo voy a tener que elevar al cuadrado, B vale 4, lo voy a tener que elevar al cuadrado, y 4 por 4 me da 16 en los dos casos. Y ahora veamos entonces que el 16 más 16 me da 32, si tomas tu calculadora y nada más tomas hasta centésimos, sacas la raíz, te vas a dar cuenta que la diagonal mide 5.65 unidades. Este es el resultado del primer problema. Espero que lo hayas entendido. Vamos a pasar a resolver el segundo problema. Una escalera de bomberos de 14.5 metros de longitud se apoya en la fachada de un edificio, poniendo el pie de la escalera a 10 metros del edificio. ¿Qué altura en metros alcanza la escalera? Bien, vamos a analizar la figura. Aquí está la escalera, te la estoy señalando con el mouse, y mide 14.5 metros. En primer lugar, aquí está parada, la voy a inclinar y la voy a recargar sobre la fachada del edificio. Voy a afirmar que los 14.5 van a ser el valor de mi hipotenusa. ¿Por qué? En primer lugar, por una razón geométrica. La escalera va a quedar al lado opuesto del ángulo de 90 grados que se forma con el piso y con la fachada. Y otro razonamiento más que también es muy válido. El cateto que va a ser de 10 metros es menor que 14.5. Y al inclinar la escalera, su alcance va a ser menor.
por lo tanto este va a ser el otro cateto. Con esos dos razonamientos puedo afirmar que los 14.5 metros pertenecen a mi hipotenusa. Muy bien. Ahora veamos. Tengo que la escalera, la quiero llamar E mayúscula, tiene una longitud de 14.5 metros, ¿sí? El pie de la escalera hacia la fachada mide 10 metros y le quiero llamar P mayúscula, y con H mayúscula, como ya es costumbre desde la primaria, con H minúscula voy a representar la altura que desconozco y qué es lo que me están pidiendo que yo calcule. Muy bien, entonces voy a decir que ese cateto, que ahora estoy llamando H minúscula, va a ser igual, que ese cuadrado de ese cateto va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa, que es el valor de mi escalera, menos el cuadrado de mi cateto, que está representado por P, que va desde el pie de la escalera hasta la parte más baja de la fachada del edificio. Por lo tanto, si yo quito la potencia en el miembro izquierdo, me queda como raíz, H es igual a E al cuadrado menos P al cuadrado. Muy bien, vamos a sustituir los valores. El valor de E es 14.5 metros al cuadrado. Aquí sí ya vamos a empezar a usar unidades, así que te sugiero que no te olvides de las unidades porque es importante también trabajar con ellas. 14.5 metros todo al cuadrado menos 10 metros todo al cuadrado. Bien, elevemos al cuadrado y entonces tenemos que 14.5 metros al cuadrado me da 210.25 metros cuadrados, porque metro por metro, metro cuadrado. Menos 10 por 10, 100, metro por metro, metro cuadrado. Al hacer la resta, tengo que la altura que ando buscando va a ser igual a la raíz cuadrada de 110.25 metros cuadrados. Aquí me hizo falta ponerte metros cuadrados. Aquí es un punto malo para el maestro que se le está olvidando las unidades. Obtenemos la raíz cuadrada con la ayuda de nuestra calculadora y la altura a la que llega la escalera en este punto, aquí, es igual a 10.5 metros. ¿Por qué? Porque cuando le saqué raíz cuadrada a metros cuadrados me quedan metros. Ok, espero que le hayas entendido el problema. Vamos a pasar al tercero. Este es el último problema. Hice un poco grande la imagen en esta primera impresión para que la observes bien. Desde el balcón de un castillo en la playa se ve un barco a 85 metros. Es decir, esta persona ve un barco a 85 metros. Cuando realmente se encuentra a 84, es decir, del pie del castillo hacia donde está el barco, realmente hay 84 metros. ¿A qué altura? Esto es lo que vamos a buscar. ¿A qué altura se encuentra el balcón? ¿A qué altura se encuentra este balcón? Bien, vamos a hacer algo, vamos a reducir nuestra imagen y vamos a empezar obteniendo nuestros datos. Quiero llamarle C, como generalmente se le llama la hipotenusa, a esta longitud, 85 metros, que va a ser la máxima, ¿sí? A D, la distancia que hay entre el pie del castillo hacia el barco, la voy a llamar D minúscula. Y A, porque así le llama la imagen de mi autor, a la altura, perdón, la voy a llamar A, no la voy a llamar H en esta ocasión. No importa el nombre de las variables, lo importante es encontrar el valor de cualquier incógnita que nos plantean en cualquier problema. Bien, entonces voy a afirmar que el cuadrado del lado A es igual al cuadrado de mi hipotenusa menos el cuadrado de la distancia que se encuentra desde el pie del castillo hasta el barco. Pasamos la potencia al miembro izquierdo, ya sabes cómo nos queda. A es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos la distancia al cuadrado.
Vamos a sustituir los valores, nuevamente vamos a usar unidades, y entonces tengo que es la raíz cuadrada de 85 metros al cuadrado menos 84 metros al cuadrado. Bien, cuando yo elevo al cuadrado 85, me da 7225, cuando elevo al cuadrado metros, me dan metros cuadrados, menos elevo al cuadrado 84 y me da 7056 metro por metro, metro cuadrado. Hacemos la resta respectiva y nos queda 169 metros cuadrados. Sacamos la raíz de 169 y la raíz de metros cuadrados y esto nos da 13 metros. La altura a la que se encuentra ese balcón es de 13 metros. Tu maestro Héctor Hernández Reyes se despide de ti y nos vemos hasta el próximo video.